Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 4 de este curso de epilepsia. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las crisis epilépticas, la semiología. ¿Cómo son? Vamos a ver una serie de videos para identificar toda esta gran cantidad de crisis epilépticas que se pueden encontrar en los pacientes y que ustedes se van a enfrentar en la práctica clínica. Recordando la clase anterior, vimos la clasificación que existe de la Liga Internacional contra la Epilepsia del 2017, que clasificaba entre crisis focales y generalizadas. Recuerden que las focales vienen de un foco específico de neuronas, de un área cortical específica, y las generalizadas es porque toda la corteza es la que hace la descarga de epilepsia. Dentro de esas están pues las generalizadas tienen las motoras y las no motoras. Las no motoras, la única que existen son las ausencias que vemos acá y que vamos a ver en un video, y dentro de las generalizadas motoras están toda esta gran cantidad que es tónico-clónicas, mioclónicas, que es lo que denominamos como convulsiones propiamente dichas son estas. No todas convulsiones, el objetivo de hoy es que vean que no todas van a ser convulsivas y que no todas son tónico-clónicas generalizadas como tradicionalmente se cree. Y dentro de las focales también se subdividen motoras y no motoras. Estas no motoras son muchas de ellas son las que encontramos como auras. Recuerden que la aura es el inicio de la crisis, ahí ya le está dando, no es que le va a dar ni que le esté prediciendo la crisis, sino que ya le está dando. Y las focales motoras, pues hay también un número importante de estas que vamos a ver en los siguientes videos. Y la nueva clasificación dice que la focal se puede volver bilateral, o sea, una focal atónico-clónica bilateral, lo que antes se llamaba como una focal que generaliza. Entonces vamos a empezar con esta primera crisis que vemos acá. Un niño escolarizado ya, unos 6 o 7 años aproximadamente, está haciendo su actividad escolar, está escribiendo, cuando de pronto vemos que hace lo siguiente: arresto motor, arresto del lenguaje, mirada fija. Le intentan hablar o comunicarse con él, no responde y ya, le pasó inmediatamente, unos 5 segundos duraría aproximadamente en eso, y queda y sigue haciendo sus actividades. Aquí vuelve y le da otro, ahí otra vez 3, 4, 5, 6 segundos más o menos y ya le pasó, y ahí sigue haciendo lo que venía realizando. Eso es lo que conocemos como una crisis de ausencia. Es una crisis de ausencia típica, no hay positral porque él sigue con su actividad normal. Las ausencias atípicas pueden tener mioclonías, pueden tener automatismos y pueden ser más largas que estas, y también pueden tener un positral. Eso es lo que le diferencian las típicas de las atípicas. Continuando con los videos, vamos a ver este otro, un paciente que pudiera estar entre la segunda o tercera década de la vida, está en una videotelemetría. Vamos a adelantarlo un poquito más porque es un video bastante largo. Aquí la auxiliar llega o la acompañante llega, baja la cama y empieza con movimientos en la boca, no se ve muy bien, probablemente es un chupeteo pero difícil de saber de acá. Luego con movimientos clónicos de los miembros superiores, ahí los miembros inferiores también después empiezan a hacer lo mismo, y hace una postura tónica. Recuerden que es postura tónica, no movimiento tónico. Hace la postura tónica. Ahí continúa con movimientos clónicos. ¿Sí? Entonces, a ella le pasó. Está en su positral. Probablemente está en un estado confusional, no sabemos bien, que no lo podemos evaluar. Ahí le estarán midiendo algunos parámetros clínicos. Y esto es lo que conocemos como una crisis tónico-clónica generalizada. No sé si el chupeteo lo pudiera tener al principio, que me indique que estuviera ante algo focal, probablemente el lóbulo temporal, no sabemos, es muy difícil porque el video no está muy claro tampoco, ni describe muy bien la imagen, no se puede ver de la cara con exactitud. Ahí se pone irritable en su estado positral, pueden hacer muchas actividades positales, estados confusionales, como delirios, pueden tener también psicosis, pueden hacer inclusive un coma positral. Eso los obliga a inmovilizarlo y sedarlo finalmente para poderle controlar su estado positral, y ahí ya queda sedado.
Vamos a adelantarlo, así continúa todo el video. Ya el paciente pues bajo el efecto del medicamento, bajo la sedación, y bueno, ahí queda. Muy bien, vamos a ver entonces ahora esta crisis que la anuncian como una crisis tónico-clónica generalizada, pero no lo es del todo porque la paciente hace una desviación de la cara hacia la derecha, una desviación de los ojos también hacia la derecha y eleva el miembro superior derecho. Eso lo que me indica es que estamos ante algo focal. Inicia focal, pero rápidamente va a volverse bilateral, o sea, lo que antes conocíamos como que generalizado. Es una postura tónica de los dos miembros superiores y de los inferiores también, como mioclonías. Y ahorita empieza a hacer las clonías esta paciente. Entonces esta es una crisis focal, ahí hace las clonías. Es una crisis focal atónico-clónica bilateral, ¿sí? Esta es una crisis característica de esas. Muy bien, esta que viene a continuación ya es una crisis que está bastante adelantada, ya casi va a terminar. Vemos movimientos clónicos, bilaterales, miembros superiores, pero hay una desviación de la mirada hacia la izquierda, probablemente empezó focal, muy difícil de saberlo, muy difícil porque ya estaba adelantada la crisis, pero probablemente estuviéramos ante algo focal. Eso es para que se den cuenta que las crisis tónico-clónicas generalizadas es raro verlas. Y aquí vemos unas micronías cefálicas, ¿sí? O sea, estamos ante algo focal, ¿sí? Otra crisis que también empezó focal y que posteriormente va a generalizar, o sea, se va a volver bilateral. El miembro superior izquierdo de él está flejado, está en flexión, y el derecho es contralateral, está extendido. Ahí ya se dan cuenta que empieza a volverse bilateral, ¿sí? Y empieza con unos movimientos clónicos del miembro superior izquierdo, pero también nos vemos que están en los miembros inferiores de forma bilateral, o sea que ya se volvió bilateral. Empezó focal y bilateral se hizo. Ahí ya acabó, fue muy corta. Está en su estado posictal, aparentemente no emite lenguaje. Esta es una crisis también importante, es hiperkinética en los movimientos bastante bruscos, de inflexión de los miembros inferiores. Algunos le llaman signo de pedaleo, típico de la epilepsia del lóbulo frontal. Sí, una crisis muy importante. Y ahí vemos que ya le va a pasar dentro de poco, son corticas y no tienen estado posictales. Pueden pararse y seguir haciendo sus actividades normales. Ahí ya le pasó. Otra crisis también que inicia focal, vamos a adelantarla un poco. Ahí ya. Aquí empieza a tocarse la cara. Probablemente sienta alguna aura, no sabemos, una aura sensorial o algo. Sensitiva, difícil de saberlo, pero luego el paciente empieza a hacer lo siguiente. Empieza a desviar la cabeza hacia la derecha. Sí, o sea que empezó focal también. Empieza a desviar hacia la derecha y luego, miren los miembros superiores, empieza a hacer una postura tónica de los miembros superiores, bilateral también, porque están los dos. O sea, empezó focal y ahora es bilateral. Y ahí está. Sigue con la postura tónica y empieza a hacer los movimientos clónicos ya de las extremidades. ¿Sí? Muchos pudieran describir esta crisis como una tónico-clónica generalizada, pero en realidad es una focal atónico-clónica bilateral. ¿Sí? O sea, generalizó. El focal sigue siendo focal. Le insisto en lo focal porque me ayuda muchísimo a identificar la lateralidad de la crisis, de qué lóbulo viene y de qué hemisferio viene, perdón, derecho, izquierdo, y también identificar de qué lóbulo viene. En la clase siguiente, en la número 5, vamos a ver la semiología de las crisis, ¿sí? La crisis del lóbulo frontal, como son las del temporal, las del parietal, las del occipital, como son,
identificar las auras, los tipos de auras, porque qué es lo que le debemos preguntar entonces al paciente, qué auras, para yo poderle preguntar, saber cuáles son y identificar el posible foco donde viene, y así estar mucho más finos en el diagnóstico. Esta es otra crisis también, un paciente que está dormido y que también muchos pudieran describir como tónico, clónica generalizada, pero nos vamos a dar cuenta que empieza focal, desvía la cabeza hacia el lado derecho, su cuerpo se va hacia el lado contralateral. Fíjense muy bien la postura de su miembro superior derecho, mire cómo hace, se extiende, se pone tónico, hace una postura tónica, y luego el izquierdo de él también se vuelve tónico, en extensión, o sea que la crisis ya se volvió bilateral, ahí ya se hizo bilateral. O sea, estamos ante otra crisis una crisis focal, tónico-clónica bilateral. Focal a tónico-clónica bilateral. ¿Sí? O sea, generalizó como se mencionaba anteriormente. Muy bien, eso es para que se den cuenta entonces la gran cantidad de crisis focales motoras que existen y que muchas son descritas como generalizadas. Pero encontrar crisis motoras generalizadas no es tan frecuente. En adultos es muy difícil encontrar. Muy bien, seguimos entonces ya esta última que vemos, este bebé, que hay una desviación de la mirada hacia la derecha, hay un arresto motor, hay un arresto de lenguaje, pues de su comunicación, de su forma de comunicarse a esa edad, hay un parpadeo del párpado derecho, ahí está, sigue parpadeando. Vamos a ver el resto de su cuerpo cómo está, para verificar que no hay ningún movimiento al resto del cuerpo. No hay. Para nada, está totalmente quietecito su cuerpo. Se insinúan algo de movimientos muy pequeños. Y ahora fíjense lo que sucede. El parpadeo del lado derecho de él. Ahora empieza a hacer lo siguiente, mucha atención, preste muchísima atención a lo que va a hacer, y empieza el parpadeo del lado izquierdo. Ahí está, unas clonías de ese lado ahora, del lado izquierdo. El miembro superior izquierdo también empieza a tener movimiento, o sea que pasó de un foco a otro foco, de un hemisferio a otro hemisferio. Teníamos un foco epileptogénico del lado izquierdo probablemente, luego pasó al derecho, y ahí está, ya le pasó, terminó, está en su recital, confuso, no sabe lo que sucedió, y eso es para que se den cuenta entonces otro tipo de crisis también que existe. Muy bien, entonces hasta ahí la clase de hoy. Muchas gracias por participar, espero estén viendo todo el curso. Los que no lo han visto, los invito a ver la primera clase. Los espero para la clase número 5, donde vamos a ver toda la semiología de la crisis y ustedes pueden identificar de dónde viene la crisis, de qué lóbulo, por lo que yo les mencioné ahorita. No, esta viene del lóbulo frontal, esta probablemente viene del temporal. Entonces ahí les voy a enseñar y ustedes mismos se dan cuenta de qué lóbulo viene. Bueno, muchas gracias por participar en esta clase y nos vemos en la próxima. Buen día a todos.